Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios, pero sobre todo que nos gocemos de las misericordias del Señor. Como decía esta alabanza, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haremos notoria tu fidelidad, es decir, no solamente nosotros los que experimentamos la fidelidad, le alabaremos por ello, sino que lo haremos saber a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos, cómo hay un Dios en el cielo, en la gloria, que sabe quiénes somos, que nos conoce por nombre y apellido y que ha sido fiel y misericordioso con nosotros. Amén. Quisiera que me acompañaran al Salmo capítulo 106, verso 1, para dar inicio a nuestra enseñanza de hoy, ¿verdad? Dando la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En la Biblia, en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 106, verso 1, leemos: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y nuevamente hoy, al igual que en nuestra reunión anterior, yo quisiera que todos los aquí presentes pudieran leer conmigo, ¿verdad?, este salmo y pudiéramos repetirlo, ¿verdad?, juntos, que dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En nuestra reunión anterior, la primera parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado precisamente como inicia este Salmo 106, alabemos a Dios porque Él es bueno. Decíamos que el propósito de estas enseñanzas era y es recordarme a mí mismo primeramente, pero también a todos y cada uno de ustedes este deseo de Dios, esta voluntad de Dios y también lo que podríamos llamarle un mandamiento de Dios a todo ser humano de alabarle cada día de nuestras vidas. Y decíamos que es un mandamiento de Dios para cristianos y no cristianos, ya que, como hemos leído en el Salmo capítulo 150, verso 6, Dios nos manda a que todo lo que respira alabe a Jehová. Y es que hay muchas razones, muchísimas razones, creo yo, y estoy seguro que ustedes también así lo creen, por las cuales alabar a Dios. Sin embargo, es necesario que nos recordemos de alabar a Dios, por cuanto es fácil que se nos olvide. Es fácil que se nos olvide. Ya leíamos en el Salmo capítulo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, decía el salmista y rey David. ¿Y no qué? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahí en el Salmo capítulo 103, verso 2 vemos por qué razón tenemos que animarnos a nosotros mismos. ¿A qué? A no olvidar las misericordias, los favores y los beneficios o bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil que lo olvidemos. Inclusive en nuestra enseñanza anterior vimos, ¿verdad?, cómo ese pueblo de Israel no consideró, es decir, no tomaron en cuenta, no apreciaron plenamente las maravillas que Dios había hecho por ellos. Y cuando decimos que no consideraron no se detuvieron a razonar, no se detuvieron a pensar o a reflexionar atentamente o con atención en todos los milagros o beneficios o bendiciones que Dios había hecho. Por esa razón vimos que no se acordaron de la muchedumbre de las misericordias de Dios, sino que al contrario, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Y es que, como decíamos, cuando nosotros no valoramos, es decir, damos por hecho que Dios va a hacer las cosas, nos acostumbramos a ellas o las consideramos como algo natural o algo que es común a todas las personas, todo aquello que Dios hace cada día con nosotros, o quizás muchas gentes lo achacan o
o lo ven como un fruto de la suerte, que tienen buena suerte, pasando por alto cada bendición o beneficio de Dios. Es fácil, amados y amadas, es fácil que no consideremos, que no nos detengamos a pensar o a reflexionar cada día con atención o atentamente cómo esto o aquello que realmente viene a bendecirnos o es para nuestro bien, proviene de Dios, de su amor y de su misericordia. Y a esto decíamos que Dios le llama ingratitud, ingratitud. Y decíamos que la ingratitud nos aleja del Dios de la misericordia y nos acerca a la rebelión. Cuidado, la ingratitud nos aleja del Dios de misericordia y nos acerca a la rebelión, a pecar contra Dios. Y decíamos que por eso el rey y salmista David no solamente se estimula a sí mismo a bendecir a Dios y a no olvidar ninguno de sus beneficios, sino que también nos recuerda a nosotros y nos deja un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo en cada momento de nuestras vidas o en cualquier circunstancia de nuestras vidas, ¿verdad? Ya sean agradables o desagradables, o si estamos viviendo una prueba delante de Dios. Cuando hablamos de alabar a Dios porque Él es bueno, es necesario que todos aquí tengamos claro qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando nos dice que le alabemos porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y es por eso que tratábamos de definir en nuestra reunión anterior qué es alabar a Dios conforme a la Biblia. Porque muchas personas creen que alabar a Dios es, pues, cantar salmos a Dios, cantar cánticos espirituales. Y bueno, aunque ciertamente alabar es el acto de exaltar o levantar muy en alto a una persona, pero también es el acto de honrar, es decir, manifestar respeto, manifestar estima o darle el lugar que se merece a la persona con palabras o a través de expresiones o frases que exaltan a Dios, o a través de himnos, como decíamos, o salmos o cánticos espirituales. También yo quiero decirles que alabar, exaltar y honrar a Dios debe de ser con hechos. Una alabanza de palabras que no está respaldada por hechos no es una alabanza verdadera. No es una adoración verdadera, es una falsa alabanza, es una falsa adoración. Dios rechaza aquella alabanza, aquella exaltación que nosotros podamos dar a Dios, que solamente proviene de nuestras cuerdas vocales, pues. Solamente son meramente palabras. Es como decimos, del diente al labio. Es una alabanza del diente al labio, pero es una alabanza que no viene de un corazón agradecido y que le ama. Y lo podemos saber porque es una alabanza que está ausente de hechos. Es decir, no hay hechos que la respalden. Aunque las palabras puedan ser muy preciosas, las expresiones puedan ser muy preciosas, pero si no hay hechos que son frutos dignos de arrepentimiento que la respalden, es una falsa alabanza. Es una alabanza que no agrada a Dios. Si no hay hechos, frutos de vidas transformadas, decíamos, vidas transformadas por el poder y la misericordia de Dios. Si no hay hechos que son fruto de vidas que lo honran, no solo palabras que le honran, sino frutos de vidas que le honran, manifestándole respeto, manifestándole estima y dándole el lugar que se merece en nuestras vidas, como es el primer lugar, como es ocupar el trono de nuestro corazón. Amén. Hechos, decíamos, de vidas rendidas a Dios o a su señorío. Hechos que son fruto de vidas caracterizadas por el amor a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y fuerzas. Y hechos caracterizados por la gratitud a Dios y por la obediencia y el servicio. Y para terminar de resumir esta primera parte, para los que no estuvieron con nosotros, que por cierto les recomiendo por favor solicitarla la enseñanza completa, decíamos que somos salvos por fe. Somos salvos por la fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Pero somos salvos por la fe para alabarle con palabras y también con nuestros hechos. Amén.
Decíamos también que quizás por causa de que el año anterior fue un año duro para muchas personas, las personas se pregunten, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué alabar a Dios? Y el problema de muchas personas ante tales situaciones desagradables o ante tales circunstancias difíciles o desfavorables, que muchas veces quizás hasta no tengan explicación, estas personas corren el riesgo de solo ver el punto negro sobre la gran pared blanca. Corren el riesgo de no considerar todas las bendiciones recibidas por parte de Dios para centrarse solamente en aquello que no recibieron de parte de Dios, o aquello que sí recibieron pero de parte de los hombres, de las personas, pero no fue agradable a sus vidas o de beneficio a sus vidas o a sus seres queridos. Y estas personas, a causa de esto, porque se centran en lo que no recibieron, estas personas no ven todo lo que Dios les dio, tristemente, y se amargan y blasfeman contra Dios y se rebelan contra Él, llenos de incredulidad. El día de hoy yo me propongo, con la ayuda de Dios y su palabra, compartir con ustedes 14 razones para alabar a Dios. 14 razones para alabar a Dios que el salmista y rey David nos comparte en el Salmo capítulo 103. Son razones que vamos a estar exponiendo en esta segunda parte de la serie de enseñanzas que hemos titulado Alabada a Dios porque Él es bueno, pero también en una tercera parte que estaremos compartiendo con ustedes en nuestra próxima reunión. Para lo cual yo quisiera que me acompañaran, por favor, a ese Salmo capítulo 103, verso 1 en adelante, en donde leemos así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está, o cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre, dice, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, el ser humano, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yo creo que debería de llamarnos la atención, y fuertemente debería de llamarnos la atención, que la primera razón que David considera que las personas cristianas o no cristianas debemos alabar a Dios es porque Él es el que perdona todas
nuestras iniquidades. Dice el salmista en el verso 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Algunas versiones de la Biblia le traducen este verso o esta parte de este verso, Él es quien perdona todos tus pecados. De modo que si eres cristiano o cristiana, debes alabar a Dios con tus palabras, pero también con tus hechos, por sobre todas las cosas, óyelo bien, por sobre todas las cosas, y lleno de amor y de gratitud para con Dios, porque Dios es el que perdona todos tus pecados por medio de esa fe o de esa confianza que una vez ejerciste o ejercimos en la persona de Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y en aquella preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario para lavarnos y limpiarnos de todo pecado. Alguien escribió al respecto, considerando que el perdón de todos nuestros pecados es la más grande de las bendiciones o el más grande de los beneficios que todo ser humano puede recibir de Dios. Lo siguiente, es un milagro que no se puede expresar con palabras. Es un milagro de la gracia divina que no se puede expresar con palabras. Que los pecados tan rojos como el carmesí puedan ser hechos blancos como la nieve. Y el escritor de esta porción que estoy leyendo, habiendo experimentado él mismo el perdón de pecados, escribió en otra ocasión: ahora comprendo al hombre que pidió que se grabara en su lápida una sola palabra. ¿Cuál creen que era? Perdonado. ¿Por qué? Porque el más grande de los beneficios, el mayor de todos los beneficios que una persona pueda recibir de parte de Dios, la más grande de las bendiciones que cualquier persona pueda recibir de parte de Dios, es que sus pecados sean perdonados. Pero qué triste es ver cómo las personas diariamente claman a Dios, suplican al Dios del perdón, al Dios de la salvación, por una serie de beneficios que ellos consideran urgentes en sus vidas, o por una serie de beneficios que vendrían a suplir una serie de necesidades que para ellos, o que según ellos o ellas son muy importantes en su vida. Y no es que esté diciendo que por lo que las personas claman a Dios u oran a Dios, aquello que consideran que son sus necesidades muy importantes no sean importantes, y no debamos orar a Dios porque Dios en su misericordia Él venga y supla esas necesidades por las cuales estamos orando o suplicando a Dios. Sino que el problema es que hacemos a un lado la más grande bendición. ¿Por qué? Porque no estamos considerando que la más grande necesidad en nuestras vidas, una necesidad, por cierto, que solo puede ser suplida por Dios en su infinita misericordia, ¿cuál es? El perdón de todos nuestros pecados.
Y así, si tú pudieras escuchar orar a las personas cada día, les escucharías decir: Señor, guarda mi vida, guarda a mi esposo ahora que va a su trabajo y a lo largo del día al regresar, guarda a mi esposa que quede en casa, Señor, guarda a mis hijos que van a la escuela o a la universidad, Señor, suple el alimento diario, Señor, recuérdate que mi mamá está quebrantada de salud, Señor, recuerda, o aquí pongo delante de tu presencia a mi hijo o a mi hija, Señor, que están quebrantados de salud. Mira esa enfermedad, Señor. Dicen que es dengue, que puede ser hemorrágico, Señor. Se me puede morir mi criatura, Señor. Señor, mete tu mano en tu infinita misericordia. Otros quizás digan: Señor, concédeme ya finalmente un trabajo, un empleo. Mira, Señor, ya es un año, Señor. Mira, Señor, ya no hay quien supla en mi casa. Todas necesidades reales. Pero ¿quién dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador? ¿Quién dice en sus oraciones cada día: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador? Tienes a la gente diciendo: Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi familia, Señor, convierte a mi papá, Señor, convierte a mi marido, Señor, convierte a mi esposa, convierte a este hijo, Señor, que la verdad me da tanto problema. Pero ¿quién dice: Señor, conviérteme a mí, Señor? Señor, ven con tu Santo Espíritu, Señor, a guiarme de la mano hasta llegar hasta ti, Señor, de rodillas ante ti, de rodillas ante tu cruz, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, suplicándote perdón, suplicándote misericordia. ¿Quién lo hace? ¿Quién ora así a Dios? ¿Quién suplica por esta necesidad? Yo quiero decirte que quien lo haga, que quien suplique por esta necesidad, que quien ore de esta manera, con un corazón arrepentido, va a encontrar el perdón de Dios y con ello la más grande de las bendiciones. Pero si somos realistas, esta no es la oración que con mayor frecuencia se eleva a Dios. Decíamos que si somos cristianos, debemos alabar a Dios con nuestras palabras y nuestros hechos por sobre todas las cosas, porque Él es el que ha perdonado todos nuestros pecados. Pero si no eres cristiano, si aún no lo eres tristemente, y te estás perdiendo de la bendición más grande que Dios puede ofrecerte, yo quiero decirle que también tú debes de alabarle. Sí, también tú debes de alabarle. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todos tus pecados. Y de esta forma, aunque aún no seas salvo, aunque aún no hayan sido perdonados todos tus pecados, pero, óyelo bien, pero el perdón de todos tus pecados está ahí a tu disposición. Hay garantía, hay seguridad de parte de Dios que el perdón de todos tus pecados está ahí a tu disposición. Por la gracia de Dios, óyelo bien, por la gracia de Dios, todos tus pecados pueden ser perdonados. Pueden ser perdonados también si tan solo tú decides arrepentirte. Si tan solo tú decides creer, confiar en Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Cuando leemos en la Biblia esta primera razón por la cual todos debemos alabar a Dios, y es que Él perdona todas tus iniquidades o pecados, encontramos la frase Dios perdona. Y si nos centramos en el verbo perdonar, Dios perdona, vemos cómo el verbo aquí está en tiempo presente. ¿Y cuál es la importancia de esto? El verbo está en tiempo presente para indicar que Él ha perdonado, que Él perdona y Él perdonará todos los pecados, todas las iniquidades. Y yo quiero decirles que no es extraño el que el rey y salmista David
haya nombrado como primera razón para alabar a Dios el que Él perdona todas nuestras iniquidades o pecados. ¿Por qué razón? Porque al perdonar Dios todas nuestras iniquidades o nuestro pecado, Dios, óyalo bien, Dios retira de nosotros lo que nos privaba o nos apartaba de todas las bendiciones restantes y nos otorga o nos da de nuevo su favor, que es la fuente de todas las demás bendiciones. A mí me preocupa cuando platico con personas y me dicen, mire, es que yo estoy enojada contra Dios o yo estoy enojado contra Dios. Ajá, ¿y por qué está usted enojado, amigo? ¿O por qué está usted enojada contra Dios? Aún personas que dicen ser cristianas me dicen, es que yo estoy enojado con Dios, yo estoy enojada con Dios. Ah, caray, ¿y por qué? Es que Él no me ha respondido ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Oh, pues Dios no es sordo. Pues Dios dice en su palabra, el que creó el oído no oirá. ¿Cuál es el problema? Y aquí yo pregunto a todos los presentes, ¿el problema es de Dios o el problema es de la persona que está pidiendo a Dios? A ver, el problema es de la persona. ¿Por qué creen ustedes que el problema es de la persona? ¿Por qué creen ustedes que Dios no responde a esta persona? ¿Por qué creen ustedes? Porque primeramente no pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pide para sus deleites. ¿Y por qué pide para sus deleites? Porque sigue siendo egoísta. ¿Y por qué sigue siendo egoísta? Porque sigue en sus pecados. Sigue viviendo en sus pecados y para satisfacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos. Y vive para la vanagloria de la vida. Y escuchemos algo. ¿Por qué Dios pone como primer bendición el perdón de nuestros pecados? Porque ya lo vimos, al perdonar Dios nuestros pecados, Dios retira de nosotros lo que nos aparta de toda bendición, lo cual es el pecado. Una cosa es que Dios sea bueno y haga salir su sol sobre buenos y malos, Él derrame su lluvia sobre justos e injustos. Es decir, Él nos provea en su amor y su bondad lo básico, aún a sus enemigos, aquellos que viviendo en rebeldía, en una vida de práctica de pecado, solo viven para ofenderle y lastimarle cada día. Y otra cosa es que Dios responda oraciones específicas. ¿Sí me entienden? Pero luego la gente que recibe las bendiciones de Dios, las bendiciones básicas, los beneficios básicos de Dios, luego que piden algo específico y Dios no les responde, se enojan contra Dios, se amargan contra Dios. Quiera hoy que todos podamos entender que la razón por la cual Dios no responde a estas personas, esas oraciones específicas, es porque no ha sido quitada la causa o lo que estorba o lo que impide que todo el resto de bendiciones vengan a su vida, como son los pecados que esta persona comete cada día contra Dios. Pecados que aunque reconoce, no ha renunciado a ellos, ni los ha confesado a Dios, suplicándole perdón por todos y cada uno de ellos. Y es que, amados, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados, Él retira de nosotros lo que nos aparta de todas las demás bendiciones, ya que nos otorga de nuevo su favor, que es la fuente, óigalo bien, de todas las demás bendiciones. Si estamos claros, en la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos ha dado una preciosa promesa que debe de llenar de esperanza a toda persona pecadora que está realmente arrepentida de sus pecados y que suplica a Dios, que ruega a Dios por misericordia y por perdón de todos sus pecados. Y esta preciosa promesa que debe de llenar de esperanza a todo pecador arrepentido que suplica a Dios perdón, la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 y verso 7, en donde leemos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice aquí?
vuélvase a Jehová, el cual tendrá que, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será que, amplio en perdonar. Estos dos versos son motivo de una sola enseñanza, pero solo quiero centrarme en estas últimas palabras. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él o de ella misericordia, y al Dios nuestro, el cual será que, será amplio en perdonar. Algunos la traducen, el cual rebosa de misericordia y de perdón. Pero quiero decirles también que ministrando personas me doy cuenta que el diablo, que Satanás viene a tentar al pecado de la incredulidad a muchísimas personas que recién han experimentado ese perdón de Dios. Y a estas personas, hombres o mujeres que recién han experimentado el perdón de Dios, el diablo viene a susurrarles al oído, ajá, ¿tú crees que ya eres hijo de Dios? A lo que la persona responde, sí, yo creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Ah, sí, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios te ha perdonado todos tus pecados? Habiendo pecado tanto contra Dios, habiendo ofendido tanto a Dios con tus pecados. Y viene el diablo y le dice, mira todos los pecados con que has pecado contra Dios y contra tu prójimo. Mira todos los pecados desde que Dios te considera responsable moral delante de Él, es decir, desde los 11, 12 años. Y el diablo se encarga de traer a la mente de esta persona que realmente ha creído que Dios le ha perdonado toda esa multitud de pecados. ¿Cuántos pecados ha cometido él o ella desde los 11, 12 años de edad hasta el día que se arrepintió y decidió confiar en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador? ¿A cuántas personas aquí que han creído realmente que Dios les ha perdonado, Satanás ha venido a tentarles a la incredulidad usando este argumento? ¿Y qué sucede? Cuando esta persona que realmente ha sido previamente convencida por Dios, por medio de su Espíritu Santo y la Biblia, de todos sus pecados cometidos contra Dios y contra su prójimo, y que realmente ha reconocido que ha sido un gran pecador delante de Dios, escucha este argumento de Satanás. Esta persona podría ser, oiga bien, podría ser que caiga en la trampa de Satanás y piense, bueno, si es cierto, yo creo que Dios me ha perdonado, yo así lo creo, pero bueno, parece lógico lo que el diablo me dice, pues he pecado tanto contra Dios y mi prójimo, que podrá ser que Dios no pueda perdonarme tantos pecados, aunque Dios quiera hacerlo. A lo cual Dios responde, no le creas al diablo, no le creas a Satanás. ¿Por qué? Porque yo soy amplio en perdonar. Aunque tus pecados han sido como la arena del mar o mucho más, pero yo soy amplio en perdonar. A lo que la persona recién perdonada responde, sí, Dios, lo creo, tu palabra lo dice, pero mis pecados son tan abundantes, son tantos. Dios, ¿qué tan amplio en perdonar eres? Dios, yo quiero saber, ante la multitud de mis pecados, ¿qué tan amplio para perdonar eres? Y Dios dice, mi misericordia y mi perdón son más amplios que todos tus pecados. Mi misericordia y mi perdón son más amplios que todos tus pecados. Yo quiero decirles que amplio en perdonar, lo cual es un atributo de Dios, también puede traducirse como porque multiplicará el perdón.
porque multiplicará el perdón. ¿Y por qué Dios, quizás se pregunte usted, por qué Dios tiene que multiplicar su perdón? ¿Sabe por qué? Porque Dios multiplica su perdón, así como nosotros hemos multiplicado nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nadie dude de qué tan amplio es el perdón de Dios. Y Dios, por si acaso alguno tenga dudas, Dios no puede ser más claro y no puede ser más convincente de cuán amplio es el perdón de nuestros pecados, cuando a través del rey y salmista David, él nos dice: yo perdono todas tus iniquidades. Yo perdono todos y cada uno de tus pecados. Carlos Spurgeon decía o escribió alguna vez: no son algunas o muchas las iniquidades que Dios perdona. ¿Por qué? Porque si Dios dijese: yo soy el que perdona algunas o muchas de tus iniquidades, estas palabras no traerían consuelo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice Spurgeon: si quedara una sola, la menor de todas nuestras iniquidades en el pensamiento, si quedara la menor de las iniquidades en nuestras palabras, o si quedara la menor de nuestras iniquidades de nuestras obras, sin perdonar, estaríamos en tan pésimas condiciones, estaríamos alejados tanto de Dios y no aptos para el cielo, estaríamos tan expuestos al infierno como si todo el peso de nuestros pecados estuviera todavía sobre nosotros. Y es que es cierto, piénselo. Si Dios perdonara el 99.9% de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, pero quedara una nada más, una sin perdonar. Mire, por esa una seríamos incapaces de tener una relación personal con Dios. Estaríamos tan lejos de Dios como cuando todas nuestras iniquidades estaban sin perdonar. Sí, estaríamos alejados no solo de Dios, sino alejados del cielo y tan cerca del infierno con una sola iniquidad, que cuando todavía todas nuestras iniquidades estaban sin perdonar. Por eso es necesario que Dios no solo perdone nuestras iniquidades, sino que perdone todas nuestras iniquidades. Pero también es necesario que no solo Dios perdone todas nuestras iniquidades, sino que nos lo haga saber tan claramente, para que ninguna persona que está en convicción de pecado o que está arrepentida y que viene a Dios suplicando perdón o misericordia pueda dudar de que Dios puede y quiere perdonarle todas sus iniquidades. Amén. Para que ninguna persona pueda ser víctima de Satanás, víctima del argumento de Satanás. Has pecado mucho, has ofendido mucho a Dios y a tu prójimo. Mira toda la multitud de tus pecados. ¿Cómo crees que Dios te va a poder perdonar? ¿Cómo crees que Dios ya te perdonó? A lo cual cualquier persona que suplica la misericordia y el perdón de Dios podría responderle al diablo: es que Él me puede y quiere perdonar, porque si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. ¿No dice Dios así a través de 1 de Juan, capítulo 1? Pero también le puede decir a Satanás: no solo Él es fiel y justo para perdonarme si le confieso mis pecados con un corazón contrito y humillado, sino también Él es amplio en perdonar. ¿Y sabes qué es? Él es tan amplio en perdonar que Él perdona todas mis iniquidades. Y amados, por cuanto hay garantía de perdón de todos nuestros pecados, esto debería de ser causa de gozo y alabanza continua a Dios, tanto para los cristianos y aún los no cristianos. A pesar de las circunstancias en que nos encontremos, sean favorables o desfavorables, sean a nuestro favor o a nuestra contra, pues, o a pesar de las pruebas que estemos atravesando.
El mismo rey David nos dice en el Salmo capítulo 32, verso 1, y quiero que lo leamos juntos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Quiero que lo leamos de nuevo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dice el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí la palabra bienaventurado es felicísimo. La palabra bienaventurado es inmensamente feliz. Para que me entiendas, la persona está tan llena de gozo, tan llena de felicidad, que ese gozo y esa felicidad rebosa. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es bienaventurada esta persona? ¿Por qué es inmensamente feliz? ¿Por qué está lleno de gozo y felicidad? De modo que su gozo y su felicidad rebosan. Y quiero decirte que, como ya vimos aquí, esta felicidad no proviene de la posesión de bienes materiales de este mundo, ni proviene del amor o la atención de un ser humano semejante a nosotros, sino que proviene de la misericordia de Dios, de la misericordia más grande que Dios puede tener para con un ser humano, de la bendición más grande que Dios puede dar a un ser humano, como es su perdón, su favor, sus misericordias. Yo quiero decirles que cuando leemos aquí en el verso 1 de este Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, es como si se nos dijese: el perdón de pecados es el fundamento de toda bendición. No solo es la más grande bendición, es el fundamento de toda bendición del pecador. ¿Por qué? Porque en el perdón de pecados fluyen los demás ingredientes para su felicidad. Y nuevamente aquí hago un paréntesis. Yo conozco personas que andan buscando ser felices en este mundo, en esta vida, de una u otra forma, sin primeramente venir a Dios para que Dios les conceda el perdón de pecados. ¿Y cuál es el resultado? ¡Oh, sorpresa! No son felices, y buscan por aquí y buscan por allá y no son felices, y dicen: ya sé, hacer esto me va a hacer feliz, y logran hacer aquello que se han propuesto, que creen que les va a hacer feliz, y oh sorpresa, de nuevo no son felices. ¿Por qué? Porque no están buscando en la fuente de la felicidad o a la fuente de toda felicidad. Yo conozco personas que me dicen: miren, mujeres quizás ya de 35 años, es que no me quiero quedar sola, voy a ser infeliz. Mire, yo obviamente no son personas convertidas, yo voy a tenerle un hijo a un hombre, y con un hijo o una hija ya voy a ser feliz. ¿Y sabes qué sucede? Mira, finalmente van y pecan contra Dios y obtienen lo que quieren, salen embarazadas, tienen un hijo o una hija, para 12 años después que me las encuentro decirme: pastor, no sé qué hacer con este hijo, no sé qué hacer con esta hija, es un dolor de cabeza, ha sido un tormento continuo. Qué rebelde, qué malcriado, qué malcriada, que aquí, que allá. Y yo digo: ¿que no era esta persona la que juraba y perjuraba que si tenía un hijo, aunque no se casase, iba a ser feliz? Otros dicen: es que si tan solo tuviera una pareja, y se consiguen una pareja dispareja. Y luego me los encuentro y digo: ¿cómo está? Por la confianza que le tengo, pastor, le puedo decir que mal. Oye, ¿qué pasó? Debería estar bien, debería estar feliz. ¿No era usted varón o usted mujer la que proclamaba a los cuatro vientos que lo que necesitaba para ser feliz era la compañía de un hombre o de una mujer? Y bueno, pues la verdad, se fue y se casó, no está en fornicación, fue y se casó ya. ¿Cómo es que esté infeliz? Ay, pastor, es que usted no sabe. Ese hombre o esa mujer ha venido a ser como un clavo en el zapato. ¿Cómo así? Es que mire, nunca me imaginé que a mi edad iba a hacer esta escogencia y iba a cometer esta grave equivocación. Bueno, todo por no ir a la fuente de la felicidad, que es Dios y el perdón de Dios. Nunca olvidemos que el perdón de pecados es el fundamento de toda bendición. Óigalo bien.
El perdón de pecados es el fundamento de toda bendición. Y es el fundamento, ¿verdad? De donde provienen todos los ingredientes para una verdadera felicidad. Mire, si usted no tiene paz para con Dios por medio del perdón de todos sus pecados a través de la fe en Jesucristo, oiga, usted no va a tener gozo. Usted no va a tener felicidad. De eso, mire, de eso puede irse olvidando. Cumpla sus metas. Mire, aunque cumpla sus metas, aunque, mire, lleve a cabo sus planes. Mire, aunque obtenga aquello por lo cual usted siempre ha soñado, ¿sabe qué va a suceder? Que todo esto le va a servir para confirmar lo que Dios dice. La fuente de la felicidad es Dios y la paz con Dios. ¿Sí se entiende? Y bueno, yo quiero decirles que ciertamente vemos cómo esta primera razón para alabar a Dios, porque es bueno y para siempre es su misericordia, es suficiente para que nosotros realmente nos convirtamos en esas personas que le alaban en todo tiempo y en todas circunstancias, tanto si eres cristiano o no. Y yo quiero decirte que si realmente eres cristiano, eres un verdadero cristiano, alguien que realmente ha sido perdonado por Dios, no solo porque lo cree, sino porque hay evidencias bíblicas en tu vida de que eres una nueva criatura, que realmente Dios ha hecho el milagro de la regeneración, de la transformación en tu corazón. Yo quiero decirte que tienes mucho por qué gozarte. Porque si Dios te ha bendecido con su perdón, no solo el perdón de Dios, como ya vimos, te abre las puertas para todas las demás bendiciones, sino que el perdón de Dios también te lleva al Dios del perdón. Óyelo bien, no solo debes alabarle o debemos alabarle porque el perdón de Dios nos ha abierto las puertas para las demás bendiciones, sino porque el perdón de Dios nos conduce al Dios del perdón. Y a que ese Dios de amor y misericordia more en ti y en mí, en la persona de su Santo Espíritu. Y puedas de esta manera tener con Dios esa relación íntima, esa relación de compañerismo, esa relación de amistad que Él más bien tiene con todos los que han venido a ser sus hijos y sus hijas. Y amados y amadas, cuando el perdón de Dios nos lleva al Dios del perdón y podemos tener esa relación con Dios, yo quiero decirles que teniendo a Dios lo tenemos todo. Amén. Teniendo a Dios lo tenemos todo. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Colosenses, allá en el capítulo 2, verso 10, y vosotros, ¿qué dice? Estáis, ¿qué dice aquí? Completos en Él. Oiga, mire lo que Pablo le dice a los cristianos. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Y yo podría añadir a esto, si Dios está en tu vida o Dios en tu vida, es todo lo que necesitas. Y es razón suficiente, ¿para qué? Para alabarle. No importa si tienes X o Y cosa o no la tienes. No importa cuáles sean las circunstancias en tu vida en ese momento, si son favorables o desfavorables. No importa si estás atravesando una prueba o no. Si Dios está en tu vida, lo tienes todo. Bien escribió Teresa de Ávila lo siguiente: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Repitámoslo: quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta.
Y es por eso que ahora podemos comprender cómo una persona verdaderamente cristiana puede alabar a Dios con gozo, puede alabar a Dios con gratitud, aunque esté viviendo circunstancias adversas, circunstancias contrarias, circunstancias difíciles. Y no porque sea loco, no porque esté loco, no, sino porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y porque vosotros estáis completos en Él. Y yo doy gracias a Dios, no solo porque nos dejó la Biblia, su palabra, sino porque en su palabra podemos leer la alabanza de un hombre a su Dios en un momento en que a su vida y a su país vendrían circunstancias difíciles. Este hombre de Dios que tenía una relación personal con su Dios, este hombre se llamaba Habacuc. Y este hombre estaba viviendo un momento en donde la nación de Israel estaba por ser invadida por Babilonia, por los ejércitos de Babilonia. Y estaba a punto de arrasar con todo. Y este hombre, aún sabiendo, porque Dios así se lo había revelado, que es lo que iba a suceder muy pronto a su nación, y cómo su nación iba a quedar totalmente devastada, destruida, este hombre es capaz, en lugar de ponerse a temblar y a llorar y a decirle: Dios, ¿por qué? Este hombre alaba a Dios con una alabanza que ha quedado escrita en el libro que lleva el nombre del profeta, en el libro de Habacuc, ahí mismo en la Biblia, en el capítulo 3, verso 17 y 18. Y ahora entendemos cómo una persona que está completa en Dios, que a Dios tiene y por lo tanto nada le falta porque solo Dios basta, puede alabar a Dios con estas palabras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice este hombre? Aunque todo falte, veámoslo de nuevo, aunque lo básico en la vida diaria del pueblo de Israel falte, aunque falte el producto del olivo, no hay aceite de olivo, aunque los labrados, los campos no den cosecha, no den mantenimiento, no haya cereales, no haya avena, no haya trigo, etcétera. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, no hay ovejas y no haya vacas en los corrales. Ante tanta tragedia, ¿qué dice este hombre en su alabanza a Dios? Dice: con todo, ¿qué dice aquí? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es increíble, pero es real. Dice: con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en quién? En el Dios de mi salvación. Tú dices: este está loco, este está fuera de sí. No, acuerdo. ¿Sabes qué le dijeron a Pablo un día? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. No, amados. Ni Pablo ni Habacuc estaban locos. Ni un cristiano verdadero está loco cuando puede alabar a Dios en medio de todo esto. Cuando puede alabar a Dios, como decíamos en aquella alabanza que una vez escuché, alabar a Dios cuando las cosas van bien, qué bueno es, pero yo le alabo desde mi quebranto. Yo le alabo desde mi quebranto. Y Jesucristo se glorifica dentro de mí y a través de mí. Amén. Vosotros estáis completos en Él. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por eso es que, qué importante es que entendamos hoy por qué Dios puso a través del rey y salmista David esta primer bendición o beneficio antes que todas las demás. Él es quien perdona
todas tus iniquidades. Solo es el que perdona todos tus pecados. Porque no solo el perdón de Dios nos abre las puertas para las bendiciones, sino que el perdón de Dios nos lleva al Dios del perdón. Por primera vez y de ahí para siempre podremos venir a Dios no como ante un juez que nos va a juzgar, sino como ante un Padre amoroso que nos va a recibir siempre, óigalo bien, siempre con sus brazos abiertos. ¿Cuánto más si venimos a Él con un chichote? ¿Sí o no? ¿Cuánto más si venimos a Él llorando? Más rápido va a abrir sus brazos para recibirnos. Pero qué importante es que entendamos también cómo esta grande necesidad, la más grande que tiene todo ser humano, hoy no está siendo suplida por el Dios del perdón y la misericordia y la gracia, porque las personas no están buscando esta bendición, no la están buscando cualquier otra bendición, pero no está, que Él perdone todas sus iniquidades. Amén. De modo que, amados y amadas, hoy podamos entender que todo ser humano solo está plenamente realizado en esta vida si está en unión y en comunión con Dios a través del perdón de todos sus pecados, obtenido mediante la fe y la confianza en Jesucristo. Y yo espero sinceramente que esto le anime a usted, si es cristiano, a perseverar alabando a Dios, no solo con sus palabras, con frases o cánticos, sino también con una vida que le alabe, con una vida rendida a Dios, con una vida consagrada a Dios cada día, con una vida que dé testimonio del amor y del poder de Dios a todos aquellos que aún no experimentan ese precioso perdón de pecados, ese beneficio que es el más grande de todos. Entonces, si eres cristiano, yo espero que esto te anime, el haber sido perdonado y gozar de esta grande bendición, no solo alabar a Dios, decíamos, con palabras, sino con nuestra vida, viviendo vidas en santidad, viviendo vidas en amor, viviendo vidas llenas de gratitud para con Dios. Y si no eres cristiano, yo espero que esto te anime a no seguir pidiendo como no conviene realmente. Yo te animo ahora que has entendido por qué razón Dios no te contesta esas peticiones tan objetivas. Y la razón es porque aún la mayor bendición no ha venido a tu vida, que es el perdón de los pecados. Yo te animo a que ya reconozcas tu pecado al enojarte contra Dios, al resentirte contra Dios. Y claro está, ya no sigas menospreciando al Dios de la gracia. Ya no sigas menospreciando la gracia de Dios. Ya no sigas menospreciando a ese grande y precioso Salvador que Dios nos ha dado, que es Jesús el Señor. Que ya no sigas menospreciando esa grande salvación que Dios te está ofreciendo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y yo te animo a que realmente busques a Dios ahora sí, con humildad, con sinceridad. Busques a Dios con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón avergonzado y triste por haber ofendido a Dios y a tu prójimo. Y realmente te dispongas a arrepentirte de todos tus pecados, es decir, a renunciar a ellos, rechazándolos cada día con la ayuda de Dios. Y le confieses a Dios tus pecados, suplicando perdón, suplicando misericordia, suplicando que Él perdone todas tus iniquidades, Él perdone todos tus pecados. Y yo te aseguro, por cuanto Dios así lo asegura en su palabra, que
entonces experimentarás, y solo entonces experimentarás esta bendición, que es la más grande de todas las bendiciones. Este beneficio de parte de Dios, que es el beneficio más grande y más importante de todos para la vida de todo ser humano. Pero yo quiero decirles que no está en Dios ya. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios te vio desde el cielo, y aunque te vio en tus pecados, y aunque le dolieron tus acciones, tus actos, tus hechos, porque claro, eran actos, eran hechos, eran acciones que venían de un corazón egoísta que no pensaba en Dios, solo en sí mismo o en sí misma. Eran actos que venían de un corazón rebelde, de un corazón menospreciador del Dios de la gracia y de la gracia de Dios. Mira, ya Dios te vio, y aunque te vio así, tuvo misericordia de ti como ha tenido misericordia de mí. Y así ha provisto, a pesar de que te ha visto en tus pecados, a pesar de que le han dolido tus ofensas, tus menosprecios, Él ha provisto un Salvador, que es Cristo el Señor, para que si crees en Él, con un corazón contrito y humillado, seas, ¿qué dice la palabra de Dios? Seas salvo. Seas salvo. Seas salvo. Seas perdonado, seas lavado de todos tus pecados. Pero ya hay una parte que Dios no puede hacer. Él ya hizo lo más. Él ya hizo lo más. Él ya te vio y te tuvo paciencia, te tuvo compasión, te tuvo misericordia, como lo hizo conmigo. Él ya te vio, y viendo tu impotencia, tu incapacidad de salvarte por ti mismo o por ti misma, envió a su Hijo amado. Imagínate a su Hijo amado a morir en esa cruz, y de qué manera, en tu lugar y en el mío, para llevar el castigo que tú y yo debíamos recibir. Él ya hizo lo más grande. Él ya hizo lo más doloroso. Él ya pagó ese gran precio. Solo tú tienes que hacer lo que te corresponde. ¿Y qué es? Arrepentirnos, reconociendo nuestros pecados por nombre, reconociendo que hemos pecado contra Dios y nuestro prójimo, reconociendo que hemos ofendido y lastimado a aquel que solo nos ha amado, a Dios, aquel que solo ha buscado nuestro bien, Dios. Pero también con vergüenza y tristeza, profunda tristeza, debemos renunciar a la vida de pecado, a seguir cometiendo esos pecados con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para posteriormente rogar, suplicar, clamar a Dios ese perdón de todos los pecados. El que perdona, si el que perdona todas tus iniquidades, ¿qué crees que va a hacer? El que perdona todos tus pecados, ¿qué crees que va a hacer? Los va a perdonar. Los va a perdonar. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Solo pudimos terminar la primera razón, Señor. Yo espero, Señor, que esta primera razón lleve a cristianos a alabarte continuamente en medio de cualquier circunstancia o prueba o tentación. Por la grandeza de tu amor, por la grandeza de tu perdón, por la grandeza de este beneficio, de este primer beneficio. Por cierto, beneficio inmerecido por todos. Pero a ti te ha placido dárnoslo. A ti te ha placido perdonarnos. Que te podamos alabar con nuestras palabras y nuestras vidas por ello, Señor, si somos cristianos. Pero también, Señor, si no somos cristianos, las personas que aquí no son cristianas, que puedan entender, Señor, que es momento de ya no seguir ofendiéndote, ya no seguir viviendo estas vidas egoístas, pensando solo en sí mismos, aferrados a aquello que les produce un placer temporal, Señor, como es el pecado, un ídolo, el mundo y las cosas de este mundo, Señor, el yo mismo. Señor, yo espero que esto estimule, anime a las personas que aún no se convierten a no seguir menospreciándote a ti, oh Dios, el Dios de la gracia, pero tampoco a seguir menospreciando la gracia de Dios. A ese precioso Salvador que tú les estás ofreciendo día a día, y esa grande salvación que también tú les ofreces por medio de la fe
en Jesucristo. Para que finalmente, si es posible, Señor, o de ser posible, hoy mismo, Señor, se conviertan a ti y experimenten esta gran bendición, el más grande de todos los beneficios. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.